Muy buenos días desde Washington. Son las 9 de la mañana y es el día de la Fed. Ha llegado el momento. Ya no tiene más espacio Powell. Los inversores, a media hora de que abra Wall Street con dudas, empiezan a plantear el escenario de la gran batalla. En medio de las obras. No se va a producir aquí la rueda de prensa. Será aquí en el edificio que luego les enseñaré enfrente del habitual edificio de la Reserva Federal, el edificio que visitó Donald Trump. Los inversores, a media hora de que arranque el mercado, pendientes del movimiento de la Reserva Federal, no en la decisión. Están los inversores casi seguros de que habrá un recorte de tipos de 1/4 de punto. 25 puntos básicos, 0,25% a la baja los tipos de interés, pero están pendientes de cuántos más. Uno de 0,25, dos de 0,25 y están pendientes sobre todo también de la fotografía de las previsiones que hoy vamos a conocer cuando los miembros del FONC apunten, por un lado, ¿dónde están? ¿Dónde están ellos? En la ubicación de ver por dónde va el recorte de tipos de interés y cuáles son las previsiones. ¿Cómo ve el escenario del empleo? Dijo Powell en la última reunión que habría que balancear, que habría que mirar si había un cambio en el empleo, tendría que rebalancearse todo. El cambio en el empleo ha llegado. Entre la revisión había mucha menos creación de empleo de lo que se esperaba y el movimiento alrededor del auge del desempleo, de la tasa de desempleo. Powell tiene todo para empezar a pensar que sí, va a tener que rebalancear. ¿Pero cómo? Hay una parte de la Fed que dice, ¿pero a dónde va a rebalancear? Si tiene los tipos tiene la inflación en el 2,9%. Si el objetivo es el 2%, de tal manera que el primer elemento es cuántos miembros del FONC se ponen en contra. Lisa Cook entre ellos. ¿Cuántos miembros de la Reserva Federal hoy le dicen a Jerome Powell, ¿pero dónde vas? ¿Pero por qué bajas tipos de interés si el último dato es de repunte inflacionario del 2,7 al 2,9? ¿Cómo bajas tipos de interés? El otro escenario fundamental es el de los trampistas, que ya son un núcleo aquí dentro de la Fed, en el que le van a plantear, sobre todo con el nuevo nombramiento de la semana, con Miren, en el que le van a plantear, ¿pero qué 0,25? Venga, para abajo los tipos de interés, 0,50 y además 3, ponlos en el 3,5 ya. Y él en medio, entre halcones y palomas. Halcones a un lado, palomas a otro. Trampistas a un lado, Lisa Cooks en el otro. Y a partir de ahí, la batalla de la Fed. La gran batalla de la Fed, donde una parte del establishment golpea, toma punto de encuentro alrededor de la batalla de la Reserva Federal y donde el conjunto de los inversores está pendiente de, bueno, vamos a ver qué pasa por el camino. Que se relajen, debe estar pensando el inversor en este entorno para que no haya un movimiento de golpe todavía mayor en este entorno. El tercer elemento clave, y ahora le pongo claves alrededor de la reunión, pero el tercer elemento clave está alrededor del tipo neutro. Era un 3%, una parte del mercado ya dice no, envejecimiento poblacional, situación de la economía, empleo, inteligencia artificial, hay que elevar el tipo neutro al 3,5%. Si es así no tiene tanta presión. Powell tiene que hacer un movimiento de 3 a la baja y se queda prácticamente ahí. Con lo que no habría presión ni prisa, salvo que en las previsiones veamos que la economía de Estados Unidos se está deteriorando más de lo que preveíamos en la última reunión. Fíjese una paradoja de la reunión. Hace 6 meses, seguro que sin datos, Donald Trump ya anticipaba lo que hoy va a debatir la Fed. La economía se está desacelerando, la culpa no son los aranceles, la culpa es la situación en general, sobre todo heredada con una inflación que golpeaba y sigue golpeando el bolsillo de la clase media, del ciudadano medio estadounidense, y a partir de ahí hay una ralentización económica. ¿Cómo se puede evitar? Política monetaria. Metes más impulso, movimiento arriba de la economía. ¿Pero y la inflación? Si la tienes en el 2,9, ¿qué la vas a poner en el 5, en el 4,5, en el 4? De tal manera que tenemos una fotografía alrededor de cómo equilibrar. El gran titular de la reunión hoy es el equilibrio. El equilibrio imposible o el equilibrio posible, lo vamos a ver dentro de unas horas cuando conozcamos la decisión de la Reserva Federal. Les vamos a acompañar desde aquí, desde Washington,
llevamos ya un par de días, desde la sede de la Reserva Federal en esta primera hora, justo cuando ahora el mercado, tenemos los futuros del mercado americano mirando aquí, mirando a la Reserva Federal. Les decía, este es el edificio en obras, ahora les digo cómo está el mercado, este es el edificio en obras y este, permítanme que les mueva un poquito la cámara aquí, este es el edificio donde vamos a vivir la reunión de la Reserva Federal, un edificio más moderno, bueno, que está enfrente, ¿no? Justo del edificio famoso de la Reserva Federal que ven aquí a mis espaldas, ¿no? El famoso que fue Donald Trump a verlo. Bueno, tenemos dudas y sobre todo calma, ¿no? Miren, SP500 0,03 en negativo, quedan 25 minutos para la apertura de Wall Street, Nasdaq 100 0,70 en positivo, Dow Jones 0,11 en positivo, todo eso en futuros. Tenemos el VIX en la jornada de ayer 0,49% abajo en 16, con 29, petróleo a la baja, oro a la baja, un 0,3%, en futuros en 3.713, 3.673, 0,44 abajo en el contado. Vemos la fotografía también alrededor del 2 años americano arriba, un 0,09, quedándose por encima del 3,5. Está en el 3,51 el 2 años, que marca el corto plazo, ¿no? Oiga, usted va a tomar decisiones en el próximo año, que lo van a dejar esto, ¿dónde? Pues el mercado dice en el 3,5. Tanto que 3,51. Pero a la baja el 10 y el 30. El 10, 4,02 de rentabilidad, caída del 0,35%. El 30 años americano, 0,54% de caída en el 4,62, lejos del 5%, el 30, lejos del 4,5%, el 10%. Está recuperando terreno el dólar después de unos días que lo ha pasado mal. Subida del 0,11%, tampoco es que esté de fiesta, 96,75. Y euro dólar abajo 0,18 en el 1,18 de cambio. Bitcoin a la baja 0,55 y vemos también la fotografía del protagonista, Nvidia. Nvidia a la baja, abajo un 1,19% en la preapertura del mercado, se pondría en $172 después de ver cómo China ha dicho que va a impedir que las empresas tecnológicas chinas le compren a Nvidia. Pero bueno, hay otros factores que están posicionando al alza alrededor de la fotografía de Nvidia y hay otro factor a la baja que es Alibaba y el nuevo chip que va a vender a grandes compañías. Hoy ha anunciado que ha llegado a un gran acuerdo con una gran compañía para colocarle chips de la marca. Volvamos a la Reserva Federal, que es el punto de encuentro que nos lleva hoy aquí a Washington. Les he preparado un par de diapositivas alrededor de la fotografía que vamos a tener, la decisión y las preguntas que tenemos que escuchar para reflexionar sobre ellas. Y luego, como son aquí las 9 de la mañana y saben que yo estoy acostumbrado siempre a resumir a primera hora de la mañana las claves del día, aunque hoy se lo he hecho a las 2 de la mañana, hace apenas 6 horas, 7 horas aquí en Washington, cuando era todavía de madrugada. Piensen, primer punto para entender la decisión de la FED, ¿vale? Aquí, les diría aquí, ¿no? Pero no es aquí, aquí están haciendo la obra, aquí, en el edificio de Reserva Federal. El primer punto es ver la división alrededor de la decisión. 0,25, entiende el mercado. A partir de ahí, divisiones de la Reserva Federal que le van a empujar a Powell a un territorio desconocido. Un territorio en el que una parte de los miembros del FONC se ponen al lado de Trump y dicen, pero que bajes tipos. Y otro al lado de Lisa Cook, que dice que no bajes tipos de interés. Y él en medio. Como buen presidente, entiéndanme lo de buen presidente. Él mirando a ver cuál es la fotografía entre halcones y palomas que hoy, de una manera todavía más clara, se va a reflejar en la reunión de la Reserva Federal. Se espera que la FED recorte los tipos de interés en medio de desacuerdos sobre la política y sobre la batalla sucesoria. ¿Quién será el siguiente Powell? ¿A quién nombrará Powell? Piensen que no lo ha destituido, pero tampoco queda tanto para que se vaya, ¿eh? Quedan unas reuniones. Y a partir de ahí, otro presidente marcará el camino de la Reserva Federal. La FED va a tener que mirar entre la inflación y el empleo. Los mercados prevén, y es el punto de partida al que vamos a la reunión, 2 recortes de tipos hasta el 3,5, 3,5, 3,75. En ese entorno se prevé que llegue el movimiento de recorte a final de año, es decir, la reunión de hoy más la reunión de octubre, la última semana de octubre, el último martes, miércoles de octubre. Y luego el dólar es un efecto colateral, no está en lo que la FED tiene que mirar, pero sí está en la mente del inversor. De tal manera que vemos un dólar que se encuentra en su nivel más bajo en años, en previsión del movimiento de bajada de tipos de interés, movimiento
que aún así esta mañana está reimpulsando un pelín, 0,11 el dólar en este entorno. 3 preguntas a responder, que se las he resumido, se las he puesto en 2 diapositivas para centrar el tiro aquí alrededor de la decisión de la Reserva Federal. Por un lado, primera pregunta que tenemos que responder, ¿indicará la FED nuevos recortes de tipos de interés? ¿Indicará la FED un nuevo movimiento? 2, aparte del de hoy, según las proyecciones económicas trimestrales, Powell y el FONC podrían anunciar 3 recortes para el 2025 o mantener los 2 que ya anticiparon en el mes de junio. ¿Quién discrepará de la modificación de los tipos de interés? En la última reunión, la reunión de julio, 2 gobernadores, Bowman y Waller, Michelle Bowman y Christopher Waller, discreparon de la decisión de mantener tipos estables. ¿Pueden volver a discrepar en un entorno donde haya una bajada de 25 puntos básicos? Sí lo parece. Pueden decir que aunque haya bajado 25 puntos básicos, quieren un poco más de gasolina en ese entorno. ¿Volverá a repetir alguno creyendo que es necesario un recorte de tipos más drástico? 0,50 o 0,75 o un punto. Modelo Donald Trump. Oiga, bajen y rapidito. Y luego, ¿cómo votará el recién llegado? Porque esto nos va a dar pistas de Donald Trump, ¿eh? No es un tema menor. Stephen Miran, el asesor económico del presidente Trump, que ha sido confirmado por el Senado esta semana como nuevo gobernador de la Reserva Federal, Stephen Miran, va a votar. ¿Cómo? Lo ha votado Trump, lo ha puesto Trump, lo ha nombrado Trump, ha estado Trump impulsándolo. Él trae la idea Trump. Si la idea Trump es 100 puntos básicos, lo va a traer Miran a la reunión de la Reserva Federal. El resto de miembros pueden estar ahora mismo aquí dentro. Bueno, no les digo partiéndose la caja, riéndose de él, pero sí estirándose de los pelos. Porque a ver cómo lo explica en este entorno Jerome Powell. El otro elemento fundamental es si apoyará el consenso del Banco Central o impulsará, como ya están diciendo algunos analistas en Wall Street, los recortes más drásticos que el presidente ha estado proponiendo, 100 puntos básicos. Si se pone con el 1%, con los 100 puntos básicos, empieza el lío. Ahí sí empieza el lío, porque claro, tiene dentro a uno que está completamente en contra de la fotografía que está planteando la Reserva Federal. No es un tema menor. No es un tema menor, tiene un grillo importante ahí dentro, ¿eh? Hace calor, sí, no sabes cómo canta el grillo, ¿no? Pues el grillo sería Miran en ese entorno, la que puede liar. Si le pone encima de la mesa una fotografía de 100 puntos básicos y rompe completamente toda la fotografía de consenso del Banco Central, es decir, de la Reserva Federal. Como saben, hay mucho en la fotografía. Está amaneciendo Washington, está despertando Washington y Nueva York. Quedan apenas 17 minutos para que abran los mercados en Wall Street. Hay 5 claves que les quería repasar antes de empezar el análisis. La primera de todas, el movimiento de Nvidia. Tiene por un lado el golpe alrededor de lo que ha dicho China. Dice China que prohíbe a las empresas tecnológicas comprar chips de inteligencia artificial de Nvidia. No. Siguiente punto. Dice Estados Unidos y Reino Unido que han sellado un acuerdo tecnológico de 42.000 millones con Microsoft y con Nvidia. Llama la atención que no esté en este entorno Oracle, que es el otro gran protagonista, el otro gran elemento clave alrededor de la inteligencia artificial en este entorno. Y llama también la atención el movimiento de Alibaba de decir que ha conseguido un gran acuerdo con una gran compañía para venderle chips de creación propia, es decir, de Alibaba. Tenemos a Israel asegurando el control de gran parte de Gaza en la ofensiva terrestre, mientras vemos como también miles de palestinos huyen y Hamás repliega combatientes. Vemos la fotografía de Europa activando la suspensión parcial del acuerdo comercial con Israel y proponiendo elevar los aranceles en 227 millones de euros. Va a tener que pasar para una aprobación, necesita aprobación, no es tan sencillo lo que está planteando Europa. Y les decía también, las acciones de Alibaba disparadas también en Wall Street, también en Nueva York. Esta mañana más de un 2%, más de un 5% en China, después de conseguir, dice, un importante cliente para sus chips de inteligencia artificial.